la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis de tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosa su palabra, hermanos. Quiero agradecerles infinitamente a todos los hermanos que hasta hoy en día han estado trayendo sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, porque como ya sabemos, la iglesia sigue abierta y necesitamos seguir trayendo nuestros diezmos, hermanos. Es muy importante. Yo quiero agradecerles por parte de nuestro pastor y de todos nuestros hermanos, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Y quiero hacer una pequeña oración, como haciendo un simulacro de que se han recogido los diezmos y las ofrendas en esta hora, y orar por todos ustedes, hermanos, y agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han dado a toda la iglesia de Ministerio de Dios de Pactos, a nombre de nuestro pastor. Amén. Padre Santo, te queremos dar gracias una vez más en esta hora, Señor, por esos diezmos y esas ofrendas que nuestros hermanos, Señor, aunque están ahí en casa, Padre Santo, han seguido guardando, Señor, han seguido cumpliendo con su palabra, así como ellos también, Señor, escuchan tu palabra y tus promesas. Ellos también han sido fieles, Señor, y gracias a todos ellos, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas fortaleciendo, y a los que no tengan un trabajo, Señor, ojalá pronto se puedan acomodar en algún lugar, Señor, y los que tengan necesidad, Señor, también que ellos nos lo hagan saber, Señor, para poder ayudarlos con lo que nosotros podamos, Señor. Sigue bendiciendo esos graneros, sigue bendiciendo esas casas, Señor, sigue dando fuerzas, sigue dando salud, sigue dando vida, Padre Santo, para que sigamos teniendo esta iglesia abierta, Padre Santo. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Bendícelos grandemente a cada uno de mis hermanos por nombre, Señor, a todos los pequeños, a todos los niños, jovencitos, Señor, a toda nuestra iglesia hermosa, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, la ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Y así le vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor. Que el Señor lo siga bendiciendo. Amén. Gracias. Gracias a nuestra hermana Adriana, que siempre está bendiciendo al Señor. Y ahí está la hermana recordando esta palabra. Y todos conocemos, entendemos esta parte. Así es de que al que tiene oídos, que oiga, dice el Espíritu. Nos vamos a preparar para traer el mensaje, la prédica. Gloria a Dios. Vamos a hacer las conexiones necesarias para que todo salga muy bien. Gloria al Señor. Ya que estamos compartiendo los mensajes no solamente por Facebook, sino que ahora los estamos también llevando al YouTube. Para los que tienen a bien acompañarlos, nos pueden buscar en el YouTube por Ministerio Dios de Pactos o por el nombre de su servidor, el pastor Juan Chávez. Ahí estamos conectados, caminando por la gracia de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que no miremos las condiciones. Mientras estemos en la tierra, tenemos que avanzar. Dijo el Señor que las fuerzas del infierno, las fuerzas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Si está dicho, nadie lo puede cambiar. Gloria a Dios. Así es de que les saludamos una vez más, hermanos. Estamos contentos de poder
compartir lo que Dios nos da. Y me alegro mucho, he visto las personas que nos oyen, que se toman un tiempo para recibir ese pan del cielo que nos alimenta y nos ayuda para avanzar. Entonces, una vez más, les mandamos ese fuerte abrazo desde este lugar y esperamos que la mano de Dios esté con ustedes allí donde están. Si alguna persona es nueva y se conecta con nosotros, también le mandamos ese abrazo, ese saludo de amor, porque si hay algo que nos ha dado el Señor, si algo recalcó, un mandamiento nuevo, que aunque también dijo el apóstol, ya era desde el principio, es que nos amemos. El verdadero cristiano amará siempre, porque Dios es amor. Y los cristianos deben estar llenos del amor de Dios. Gloria al Señor. Les voy a pedir ya que vayamos a la Escritura y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Muy pocas veces recuerdo yo predicar en el Evangelio de Marcos. Tampoco oigo muchos que predican, siempre la mayoría en Mateo, San Juan y Lucas. Quizás el Evangelio de Marcos es un poco menos observado, pero el Señor me indicó este pasaje aquí en esta parte de la Escritura y es el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Es uno de los eventos donde Cristo Jesús hace un milagro de los preciosos milagros que el Señor hizo, de los muchos también que Él hizo. Así es de que vamos a leer esta porción de las Escrituras y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 12. Una vez más, para los que nos están oyendo en sus hogares, Evangelio de Marcos, San Marcos, algunos dicen, sea como sea, capítulo 2 hasta el verso 12, desde el primer versículo. Amén. Ya estamos listos para entrar en el mejor momento del servicio que ofrecemos al Señor, ya que este es cuando el Señor nos habla directamente por su palabra. Lean conmigo los que se van a conectar, los que tienen que leer, y enseguida ya oramos y pueden sentarse muy cómodos a oír esta palabra. Así se lee la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno, ni aún, dice acá, a la puerta, y les predicaba la palabra. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban entre sus corazones
¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Levanto mi cabeza, mi frente hacia el cielo, mi vista la elevo y también mi voz para proclamar que tú eres el más poderoso y que no hay otro Dios como tú. Que si alguien creyera, alguien que no cree, tú puedes cambiar su vida en un instante, porque no hay otro Dios como tú. Yo proclamo tu nombre sobre la situación más difícil que puedan tener mis hermanos en este día. Puede haber alguien que está padeciendo persecución, puede haber alguien que está sufriendo necesidad, cualquier cosa, cualquier índole, Señor, de padecimiento, de enfermedad, en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, porque solo en ese nombre hay poder para cambiar la situación y la vida de los hombres. Gracias, Señor, te doy en este día. Me uno con todos los que están, Señor, predicando, los que están de alguna manera participando en este día para que tu nombre sea exaltado. Me uno con los que oyen, Señor, porque somos el pueblo que tú has comprado a precio muy caro. Somos tu pueblo, somos los que tú, Señor, has llamado para servir, Señor, en este mundo. Somos tu remanente fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Allá los que están en sus hogares pueden tomar su asiento cómodo. Ustedes están en su sillón allá, su sofá. Quizás hasta pueden estar haciendo algo, pero no pierdan la atención del mensaje de hoy, de la palabra. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Voy a aprovechar los minutos que me quedan para de alguna manera avanzar y tocar este tema, un tema que al igual que el día viernes dije algunas palabras también al principio en la introducción del mensaje. El día viernes decía yo que si hay algo que incomoda a la gente en este mundo es oír hablar de Jesús de Nazaret. Pueden oír de Dios. De hecho, hay un canto popular que hicieron popular unos años atrás que se llama Un día a la vez. Y la gente que no es cristiana, la gente que no conoce a Dios, lo cantan.
los grupos norteños se avientan ese canto. Y está muy bueno. Es un canto precioso, a mí me encanta ese canto. Pero en la letra, cuando lo cantan los que no conocen a Jesús, ellos dicen, un día a la vez, Dios mío. Porque es más fácil, o pareciera que esta palabra de Dios no tiene la misma fuerza. Es más general, exactamente. Decir Dios, cualquiera dice Dios. Pero cuando ya se trata, como nosotros cantamos esta alabanza, dice, un día a la vez, mi Cristo. Gloria a Dios. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Y si hay algo que incomoda, yo lo dije el viernes, a la humanidad, es que le hablen de Cristo Jesús. Pero hoy también vamos a estar hablando otro punto que incomoda mucho a la gente. Ahora, los cristianos no nos incomoda, al contrario, nosotros oímos de Cristo y esa es la comida que nos gusta. Aleluya, gloria a Dios, que se hable más de Jesús, que se hable más del Hijo de Dios. Y entre más se hable de Cristo, luz brillará en el mundo, porque Cristo nos trajo la luz, bendito sea su nombre. Hoy vamos a hablar de algo que también incomoda a la gente. Y de hecho, puede ser que hasta algunos que ya están enfilados en este camino, también de pronto son incómodos con este tema. Y si no hablamos de este tema, si en las iglesias locales los pastores no hablan de este tema, la situación está crítica. Y el tema es el pecado. El pecado. Porque el pecado es el que aparta de Dios. El mundo vino a estar en la condición que está ahorita, en una condición de que los humanos somos una raza caída. Así dice la palabra de Dios. Somos una raza caída. ¿Por qué? Por el pecado. Porque cuando Dios nos hizo bien. Nos hizo limpios, nos hizo puros, perfectos, porque Dios hace las cosas perfectas. Dios no es como nosotros. Pero el hombre no se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios o a los reglamentos, a las normas que Dios requería para que el hombre viviera tranquilo, gozoso, perfecto. Apareció por ahí el enemigo y le inyectó el veneno del pecado y cayó el hombre y y el pecado inundó la tierra y todos, de ahí para allá, todos nacimos bajo ese control, una raza caída. Y este es otro tema que no le gusta mucho a la gente y entre comillas a veces a muchos cristianos que todavía no han soltado ciertas cosas y todavía participan en cosillas que dicen ellos que no son malas. Gloria a Dios. Ya como que empiezo a sentir ese rechazo. Como que se empieza a sentir así algo raro. Porque como sé y entiendo que este tema del pecado no cae muy bien.
Ojalá y alguien no apague su celular y diga, el tema hoy no me va a gustar. Porque si hay algo que se debe de hablar en la iglesia, es que nosotros nos mantengamos lejos del pecado. Lejos del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces el pecado es un poder muy, muy venenoso. Entonces el pecado debe de ser algo terrible, porque si el pecado en la vida de los hombres es capaz de matarlos y si mueren en pecado, irse al infierno, entonces es un, vamos a decir, es un veneno mortal terrible, o lo podríamos interpretar de otra manera. Es un enemigo mortal de los que quieren salvarse. Alabado sea el Señor. Dice el profeta Isaías: vuestros pecados han hecho división entre ustedes y yo, dice Dios. Entonces es el pecado el que hace la división. Entonces, si el pecado está en el hombre no puede acercarse a Dios. No puede. Mientras el hombre viva en pecado, no puede acercarse a Dios. Hay otro verso que dice, cuando ustedes por sus iniquidades y con sus iniquidades se quieren acercar a mí, dice Dios, yo escondo mi rostro para no mirarlos. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, Dios no puede estar presente. Dios no puede estar presente donde hay pecado. Y el asunto es de que, incluyendo gente, o sea, cristianos que ya, como dije yo, van en las filas de la fe, todavía están involucrados en situaciones de esta índole. El problema así es que si un día mueren, se están arriesgando a que los resultados al final no sean los que ellos anhelaban. Gloria a Dios. Cuando hay una persona que le ha dado la vida a Cristo Jesús, surge en la persona un cambio. Siempre lo he dicho yo. Por eso la puso difícil al Señor. Recordemos una escritura en San Juan capítulo 3, cuando el Señor se acerca a un hombre religioso que se sabía la Biblia o las escrituras antiguas, la Torá, de arriba a abajo, porque era un principal de la ley. Este llega con el deseo de conocer a Cristo y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. El Señor, como Él es la palabra viviente, Cristo Jesús es la palabra. Vemos allá donde vimos el pasaje. Dice, Él predicaba la palabra. Él es la palabra en acción. Él es la palabra en acción. Entonces, Él le dice a este hombre llamado Nicodemo principal: te es necesario nacer de nuevo. O sea, no se puede, no va a haber salvación sin un nuevo nacimiento. No va a haber. La única manera de volver a empezar y de volver a tener una vida de allí para adelante sana y limpia, como Dios no la pide para poder salvarnos, es una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es una
vida nueva. Ahora, es una vida alejada del pecado. El pecado, y ahora voy a darle un cambio a la palanca. El pecado es una enfermedad más grande que el coronavirus. El pecado. Porque ahorita todas las naciones están de alguna manera ya trabajando para alcanzar a obtener la vacuna, la inyección para contrarrestar el COVID-19. Pero ¿podrá alguien de este mundo tener una inyección para eliminar el pecado que hay en los hombres? Nadie puede. No hay inyección, no hay medicina, no hay nada ni cirugía que pueda quitar el pecado que tienen los hombres. El único que lo puede quitar es Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Nadie lo puede quitar, nadie lo puede quitar. Y la persona que vive y practica el pecado no se va a salvar, aunque sea creyente, porque hay muchos. Está Nicodemo, él se creía creyente de la escritura. Acá tenemos este pasaje, lo hemos leído. Y aunque muchos quizás no captan este pasaje, en este pasaje vemos tres cosas. Tres cosas. Ya dije la primera. En este pasaje vemos el significado del pecado. Y ahorita vamos a llegar ahí. El otro punto que vemos en este pasaje, puntos esenciales. Ya dijimos, el primero que nos señala el significado del pecado, y el otro, y solo esos vamos a ver, voy a quedar en esos dos. El significado de la salvación. O sea que como en cada escenario que vimos que Jesús llegó a enfrentar una situación donde había pecado. En otras palabras, como que vamos a llevarlo a una narrativa, quiero llevarlo a este nivel. Es como si vemos un escenario donde está ahí el pecado como un, ¿qué le dijera? Como un monstruo, como algo terrible que está atacando al hombre, pero llega en ese momento Jesús de Nazaret. Así es el escenario. Porque así lo narran casi la mayoría. Yo recuerdo y ahorita simplemente recordé un pasaje de una mujer encorvada. Una mujer encorvada. Dice la escritura que esa mujer encorvada tenía 18 años, que estaba atada por un espíritu maligno. La tenía ahí. Por eso estoy haciendo esta como una narración. Pareciera que ahí está el ser pecaminoso, este monstruo de pecado allí sobre la mujer, y no la soltaba, porque así dice la escritura, estaba atada. 18 años la tenía atada a un espíritu de enfermedad y que estaba allí la mujer encorvada hasta que llegó Cristo Jesús. Entonces, por esto este tema se llama el pecado versus la salvación. ¿Quién ganará? Los hijos de Dios ya sabemos que Cristo Jesús es el vencedor por excelencia. Él no ha perdido ninguna de sus batallas. Por eso a Cristo le voy, dice un canto.
Por eso a Cristo le voy. Gloria a Dios. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Gloria a Dios. Y oiga, ese porque son frases de un canto. Siempre dice el canto, siempre un Cristo vivo puede más que un pobre diablo muerto. Alabado sea el Señor. Siempre vencerá el Señor. Yo he leído la Biblia y nunca he dicho el Señor salió avergonzado, el Señor salió aunque algunos han llegado a decir que Cristo perdió la batalla en la cruz. Hijos del diablo. Sí, hay algunos que han enseñado. Hay gente que enseña la fe, según. Que Cristo donde derrotó al diablo fue en el infierno. No, eso es. Bueno, allá también lo derrotó, porque Cristo derrota al diablo donde quiera. Pero Cristo Jesús fue el vencedor, derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. El pecado versus la salvación. Gloria a Dios. Y incomoda cuando se habla del pecado. Más que todo a la gente cristiana que no anda bien en los caminos de Dios. Porque dicen, bueno, todos somos pecadores. Esa es la excusa de siempre. No, es que somos pecadores. Es una verdad, pero no es una excusa. Dijo el apóstol Juan en el capítulo 3, ¿verdad? De la primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Así dice. Y a ver, aléguenle a Juan. Aunque yo también soy el hermano Juan, pero yo no soy Juan el apóstol. Pero el apóstol Juan dice así, lo voy a repetir porque si oye pesado, pero para que el diablo se tuerza si quiere, dice el apóstol Juan en el capítulo 3, primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. Porque el diablo peca desde el principio. Amén. Y no estoy sacando la cita, pero ahí está. Sí, ahí está. El que practica el pecado es del diablo. Por eso el Señor le dijo a aquellos que llegaron a discutir con él, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre son los que quieren hacer. Por eso a la gente, hermanos, no les gusta. Pero la única manera de salvarnos, viviendo una vida limpia y recta, caminando bien con el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a ver un pasaje que recordé ahorita, para que veamos nada más un vistazo a lo que sucede a veces. Dice la Escritura también en el capítulo 4, Juan, este es el Evangelio. Y esta escena comienza así, dice que a Cristo Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben qué significa esto de que le era necesario pasar por Samaria? Porque en el plan de Dios, en el plan ya trazado de Dios, el Señor tenía una cita con una mujer en un pozo. Porque en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. En el plan de Dios estaba que el Señor iba a llegar a ese pozo y se iba a encontrar con una mujer que se le llama la mujer samaritana. Pero Cristo Jesús, por eso dice, le era necesario, en el plan del Señor, Cristo iba a llegar allí para salvar a aquella mujer, para traer salvación a la vida de aquella mujer. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? Que cansado iba cansado el Señor del camino, llega y se sienta en el pozo. Pero ahí estaba cumpliéndose el plan de Dios. Cuando llegó aquella mujer, y entonces
para comenzar la plática, el Señor le dice a la mujer: dame de beber. Aquella mujer, viendo el atuendo de Cristo Jesús, pronto notó que era judío. Y media cisgada, decimos los mexicanos, así como que, no, entre más lejos es mejor unos de otros. Pero como estaba allí el Señor sentado, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? ¿Acaso no sabes que ustedes y nosotros no nos podemos ver ni en pintura? ¿Verdad? Decimos nosotros así. No hay amistad entre judío y samaritanos. Pero Cristo Jesús siempre aprovechó tiempo. Nunca anduvo de ¿cómo se dice la gente? Nunca anduvo de pasada perdiendo tiempo. No. Jesús aprovechó el tiempo. Y hay una parte donde dijo el Señor: hay que aprovechar bien el tiempo, aprovechando la luz, porque va a venir la noche donde nada podemos hacer. Gloria a Dios. Jesús no salía simplemente para pasear. Jesús no era como nosotros: ahí vamos al parque a pasear, a tirar la onda, decimos nosotros. Jesús nunca perdió el tiempo de esa manera. Y las primeras palabras que le dijo a aquella mujer, le dijo: mujer, si tú supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua, una agua especial, una agua limpia, una agua que salta para la vida eterna. Gloria a Dios. Porque lo más importante para los humanos es que conozcan a Cristo, porque solamente Él ofrece vida eterna. Gloria al Señor. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber, tú a Él le pedirías y Él te daría agua que salta para vida eterna. Pero la mujer como que no cayó tan rápido. ¿Saben por qué no cayó por qué no recibió esa palabra la mujer tan rápido? Porque también se creía religiosa. Aún así como vivía esa mujer, porque esa mujer vivía en pecado. Pero aún en pecado se creía una madrecita de la caridad. Se creía una mujer religiosa. Sí. Y le dice al Señor: antes primero le dijo: pero ni siquiera traes con qué sacar el agua de allí. Y después le dice: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Fíjese, la misma excusa de los fariseos. Nosotros somos de Abraham. No somos como tú. Le dijeron al Señor: tú naciste de pecado. ¿Quién quería corregir a Jesús? Los religiosos. Y la mujer esta también tenía esa cierta religiosidad. Ya me la imagino ahí, porque en este lugar de Samaria y todos esos lugares sabemos bien cómo andan las mujeres. Yo me imagino que allí con su velo ahí tapada ahí, aunque esto de alguna manera también era muy carnalona, también se destapó un poquillo. Sí, no, es que las mujeres tampoco pierden el tiempo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre que nos dejó este pozo? Porque era la herencia de Jacob a donde llegó el Señor. Allí estaba el pozo. Y empezó la plática. Pero la mujer sacó su religiosidad. Me va a tocar ver este pasaje. Déjeme ver. Juan, capítulo 4, cerca de acá. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dijo, Él podía darle de un agua especial, que es el agua que necesitan los que me están oyendo si no conocen a Cristo.
se las ofrecemos también nosotros. Así como Cristo se la ofreció a la mujer samaritana. Si ustedes, los que nos están oyendo y no conocen a Cristo, bebieran de esta agua, nunca más volverán a tener sed. Porque nosotros hemos bebido de un agua fresca, pura, un manantial incomparable. Gloria a Dios. Por eso ya no tenemos necesidad de andar allá en la cerveza, en el alcohol, en el cigarro, en la marihuana, en la cocaína. Esas cosas para nosotros, yo ni recuerdo eso ya, porque yo no tengo necesidad de nada de esas cosas. Yo he bebido del agua que ofreció Cristo Jesús a aquella mujer samaritana. Gloria a Dios. Agua de vida. La mujer le dice, y voy a leer el verso 15, fíjese cómo le dice la mujer: Señor, dame de esa agua. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra de Dios siempre trabaja. Por eso hay que predicar. Siempre trabaja. Depende del que la recibe, si la toma o la rechaza. Pero la palabra del Señor es una palabra viva y eficaz, dice así, dice Hebreos. Cada palabra que digamos nosotros a una persona, esa palabra es viva, es vida, trae vida. Ahora, si la persona la recibe, será bendecida, y si la rechaza, ya depende de ella. Pero la mujer comenzó a sentir el trabajo que hace la palabra de Dios en los corazones. Por eso la mujer sintió dentro de ella, comenzó a sentir ese trabajo que hace la palabra del Señor, y le dijo: dame de esa agua para que no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla, aunque no lo entendía todavía bien. Pero aquí es donde, como dije yo, hasta los religiosos se incomodan cuando se les sacan sus cosas malas. Gloria a Dios. El Señor le dice: está bien, yo te doy de esa agua, pero yo quiero que vayas y vengas con tu marido. Porque los problemas de la mujer consistían en cambiar de marido muy de vez en cuando. Dice una canción, ¿verdad? Muy de vez en cuando. Y dice aquí en el verso 16: ve, llama a tu marido. Aunque la palabra estaba haciendo efecto, la mujer se quería resistir. Y quiso, no sé si, es que esta es la humanidad. Los humanos, o nosotros a veces como humanos, cuando no conocemos a Dios, creemos que podemos engañar a cualquiera. Podremos engañar al vecino, podremos engañar al camarada, podemos engañar a cualquier hombre de esta tierra, pero a Dios nadie lo puede engañar. Bendito sea su nombre. Y ella pretendía, y le dice la mujer: no tengo marido. Pero sigue trabajando la palabra de Dios. Pero quisiera recordar un poquito, porque estas cosas nos pasan a veces a los que evangelizamos a otras personas. Yo estoy seguro que a muchos que me están oyendo, que han compartido la palabra, les ha sucedido lo que aquí estamos viendo en este pasaje. A veces uno llega y comienza a predicarle a la persona, a compartirle la palabra, a evangelizarla, decimos nosotros, y nos quieren evangelizar. Esta mujer quería evangelizar a Jesús, pretendiendo, siempre le quería salir adelante, pero con Cristo no puede. Hasta el diablo, ¿verdad? Quiso engañar al Señor. Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde aquí. Si eres, aunque no le guste al diablo, Él es Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. Aleluya, aunque no le guste.
Y aquí la mujer le dice al Señor, queriendo zafarse, queriendo, ya dije yo, cisgarse, decimos los mexicanos, no tengo marido. ¿Y qué le dice el Señor? Andas bien, porque es una media verdad. Y le dice el Señor en el verso 17, bien has dicho. La mujer se sintió, qué bueno, le dije, la mujer se sintió bien, le dice, has dicho bien. Así le gusta a la gente, ¿verdad? Que le hablen, que le digan, no, tú estás bien. La mujer allí yo que hasta respiró agarró aire, dijo, y cuando le dijo el Señor, has dicho, está bien, has dicho bien. Pero cuando le dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita, tampoco le cayó el asunto allí. Y así le gusta a la gente mientras le dice, le siguen la corriente, no está bien. Hay gente que vive, parejas que viven sin casarse. Y hay gente que le diga, no, pues está bien, ahí le puedes dar un rato. Y cuando ya ustedes se conozcan, ustedes se pueden casar. Y la señora es religiosa, va a las iglesias, anda con los cristianos y cristianos que hablan de esta manera. No, está bien, tú puedes ya al rato que se conozcan, pues se casan. Y si no, pues se separan. Qué fácil, ¿no? Qué gusto, dicen por ahí. Ese es el pecado. Y ese los va a llevar al infierno. El Señor también le dijo, bueno, está bien, la mujer, ¿verdad? Que hay, qué bueno. Pero cuando le dijo, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco tu marido. Aleluya. Ahí entonces la mujer se desinfló y dijo, hoy Señor, dice, hoy sí. Y dice, me parece que tú eres un profeta. Fíjese nomás, hermano. Ahora sí ya, pero ya la mujer, cuando el Señor le dijo esta palabra, hermanos, la doblegó. Y la palabra comenzó a hacer efecto. Verso 20 dice, no, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Una vez más la palabra de Cristo en acción. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, para estar en espíritu se necesita no tener pecados. En una persona que hay pecado no puede estar el Espíritu Santo, porque es santo, puro. Y por eso le está diciendo eso el Señor a la samaritana. Ustedes adoran lo que quieren, porque ustedes adoran en pecado. ¿Ya? Hay gente ahí, aleluya, y viviendo como viven. Eso no es adoración. La verdadera adoración es en espíritu, en verdad, una vida limpia, una vida recta en Espíritu Santo. Gloria a Dios. Me voy hasta el 25 porque ya me quedé aquí. Y le dice, la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, fíjate, todavía, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. No se imaginó la mujer. 26 le dice, yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Cuando esta mujer vio esto, el escenario cambió porque sus discípulos llegaron, pero la mujer salió corriendo.
Y cuando llegó a la población, ella proclamaba y decía, vengan, los invito. Hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Gloria a Dios, es el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Volvamos a Marcos. El pecado versus la salvación. Aquí vemos un hombre paralítico. La palabra paralítico, todos sabemos que es alguien que está en parálisis. El parálisis llega sobre las personas y cuando llega esta enfermedad sobre las personas son incapaces de moverse solas. Si la persona era fuerte, movía sus manos, movía sus pies, movía su cabeza, movía todo con fuerza, cuando viene esta enfermedad sobre ellos, los incapacita. Algunos después que vienen y tienen un ataque de estos, de parálisis en el cuerpo, en el cerebro, ya no vuelven a ser las mismas personas, a lo menos que Dios extienda su mano y los libre, como en esta ocasión. Pero acá dice que era un hombre paralítico, que no se podía mover solo, y que para que se acercara a Cristo tuvieron que llevarlo entre 4 personas. Entre 4. Este pasaje nos enseña que era difícil acercarse a Cristo. Ahora, cuando la Biblia acá habla que vemos que parece ser natural, que no podían por la multitud, en lo espiritual tiene un significado distinto. No se podían acercar porque había pecado en este hombre. El pecado lo tenía paralizado. Yo sé que en muchas ocasiones no es por causa del pecado la enfermedad, pero en este caso sí lo da. Y ya vamos a ver, porque cuando Dios lo libera, en la forma que le dice, le está diciendo que lo hace libre. Pero una persona, mire, no se podían acercar. Pero como empezaron a creer que el que estaba allí era poderoso. ¿Qué se necesita para recibir un milagro de Dios? Creer en que Él es poderoso para cambiar mi situación. Porque esa es la tercera cosa que aparece acá y la estoy adelantando porque no me queda otra. Para poder recibir de Dios o de Cristo un milagro, yo necesito creer en Él, en Cristo Jesús. Él es el único que puede hacer. Aunque hoy mucha gente se ha metido a gente que dice que decreta y que ¿qué otra cosa? Que declara y son puras cosas que no van. Yo dije hace poco, unos días y lo vuelvo a decir, no creo en esas cosas. De que la declaración positiva. ¿Por qué? Ahora, en estos días yo oí al presidente Trump. Con eso voy a explicar eso. El presidente les envió una palabra a los gobernadores y les dijo, si ustedes no abren las iglesias, yo voy a hacer un decreto. Fíjense, el presidente de los Estados Unidos tiene autoridad para decretar, porque él es la autoridad de los Estados Unidos. Él lo puede hacer. Y a veces, ahora, nos venimos a este lado de cristianos que dicen, yo declaro y decreto. ¿Por qué pastores decretan y que declaran? No decretaron, yo decreto que aquí en esta iglesia la abro y se acabó. Si tienen tanta autoridad, ¿por qué? Yo declaro la iglesia abierta, yo declaro que aquí no hay enfermedad en esta iglesia y la abrimos. Y saben que hubo gente que lo hizo y se enfermaron. Es que esto no
esto no es de juegos. El único que tiene poder es Cristo Jesús. Una vez más lo digo. El único. Gloria a Dios. Era un hombre, este paralítico, que no podía acercarse a Dios. Pero cuando Dios vio la fe, tanto de este hombre como el de que la fe de los que lo llevaban cargado. Leamos una vez más. Verso 3. Entonces, Marcos 2, verso 3. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Hicieron un agujero en la casa. Eso fue lo que más impresionó. Descubrieron un agujero en la casa donde él estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Nomás imagínense de qué tamaño hicieron el agujero para bajar un lecho, como una cama. Y dice aquí el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces, ¿qué fue lo que accionó o qué fue lo que hizo que Cristo actuara en favor del paralítico? La fe. La fe. Gloria a Dios. Porque la fe puede. Amén. Sin fe es imposible agradar al Señor. Agradó al Señor cuando vio la fe de estas personas. Aunque vemos que el verso 6 dice que ahí estaba gente que empezó a criticar. ¿Qué dijimos? Que el pecado era, la última frase, una enfermedad. Una enfermedad. Porque si no hubiera sido una enfermedad, Cristo le hubiera dicho, ¿verdad? Como hoy dicen, yo te declaro. Fácil para el Señor, ¿verdad? Yo te declaro sano y ya. Esa es la frase que se usa hoy. Yo decreto que ya estás sano. No. La frase que Cristo usó aquí dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Porque el pecado mantenía a este hombre inmovible. Lo mantenía atado. Gloria a Dios. ¿Verdad que cuando el apóstol Pablo habla acerca del pecado, se me hace que es en el capítulo 7 de Romanos, dice que el pecado reinaba. El pecado reinaba a favor de la muerte. La muerte también, dice Pablo, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Así dice en Romanos capítulo 7. Entonces, ¿quiénes reinaban? Reinaban los dos. Reinar, ¿qué significa? Nosotros sabemos que lo que es reinar. Reinar es sentirse poderoso, tener el poder, tener el control y sentarse en un trono. El pecado se sentía el rey y reinaba y gobernaba en el mundo. La muerte también. La muerte dice que reinaba. La muerte reinaba. Entonces, la muerte y el pecado se sentían los reyes, ¿verdad? Se sentían los reyes, que ellos podían mandar, que podían hacer y deshacer. Y era una verdad, era verdad. El pecado, todavía hoy, el pecado hace estragos en la vida de los que no conocen a Jesús. ¿Y cuánta gente por esta enfermedad se ha ido sin Cristo? Y ustedes saben a dónde se han ido, porque si no tienen a Cristo, se van a ir, ustedes saben a dónde. Porque el pecado gobierna en sus vidas. Aquí dice, el pecado reinaba y la muerte también reinó. Pero dice
dice, ¿verdad? El apóstol Juan, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y cuando el pecado, dice, abundó, sobreabundó la gracia. Entonces apareció el pecado como muy acá, yo me lo imagino con capa de Superman, de super increíble, cuando le llega a Cristo Jesús y lo agarra, ¿verdad? Y dice, pues reinaste porque hasta aquí se te acabó, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Bendito sea Dios. Vamos a leer algo y quiero aquí. Algo precioso. Y lo encontramos en Hebreos, porque aquí voy a terminar. Hebreos. Voy a terminar, dije terminal. Voy a terminar, les voy a adelantar donde voy a terminar. En ese versículo donde dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Ahí está en la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran y después de esto, juicio. O sea, nadie se va a escapar, porque si está escrito y está establecido, el que lo estableció fue Dios. Va a haber quienes se van a escapar. Los que se vayan en el rapto de la iglesia. Esos son los únicos que van a escapar. Y cuando suene la trompeta, algunos que van a estar viviendo, dice que van a ser transformados. Esos tampoco van a morir. Pero nadie escapará porque está establecido que los hombres mueran. Amén. Quiero leer en Hebreos 9, desde el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y aquí está el asunto. Y para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El único que puede quitar el pecado se llama Jesús. Para eso apareció y para eso vino a derrotar al enemigo aquí en la tierra y entrar en el santuario del cielo y presentar la victoria al Padre del cielo. Y el postrer enemigo que será vencido, él la venció ya, es la muerte. Y entonces, como dice, ¿verdad? Se me hace que es 1 Corintios 15, por allá, se dirá, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu victoria, muerte? No que reinaba, sino que muy poderosa. Vino Cristo y te derrotó en la cruz. Gloria a Dios. Y termino donde les dije, y de la manera, ese es el verso 27, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nadie se va a librar de esto, porque está aquí. Todos vamos, el único que no irán son los que crean en Jesús. Pero de ahí todos los que no quieran creer y mueran sin Cristo, van a tener que darle cuentas a Dios ante el juicio del gran trono blanco. Gloria a Dios. Vamos a terminar.
Cristo venció al enemigo. Cristo venció al pecado. Cristo venció la muerte. Y Cristo venció al diablo en la cruz. Sí, Señor. Te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das. Es un privilegio precioso. Está, Señor, delante de los hombres la salvación. Tú dijiste en el Antiguo Testamento, por boca de Moisés: yo he puesto delante de ustedes la vida o la muerte. Escojan. Yo les aconsejo que escojan la vida, decía tu siervo, para que sean bendecidos. Tú has abierto el camino, porque tú eres el camino, Señor. Un día también andábamos separados, alejados. Sufrimos, nos vimos en peligro de muerte, pero por tu misericordia tú nos guardaste. Y por eso estamos aquí, para decir que tú tienes poder para dar la vida, Señor, al que se acerca a ti y lo cree. En este momento, Señor, yo extiendo mi mano sobre aquellos que están padeciendo. Una vez más, llega al necesitado, llega al que está secuestrado, llega al que está preso, llega al que está enfermo. Señor, tú puedes hacerlo. Si el hombre se humilla, será levantado. Si el hombre clama, tú le oirás. Porque el que pide, recibe. Porque al que toca, se le abrirá. Porque al que llama, se le contestará, dice tu palabra. Gracias, Señor, en este día, porque nos permites la bendición de participar de este ministerio tan precioso, el ministerio de la salvación, el ministerio de la reconciliación. Usa a tus siervos donde quiera que vayan a predicar tu palabra, los misioneros, los pastores, los evangelistas. Los bendecimos. Llega, Señor, donde haya esa necesidad. Tú puedes. Te lo pedimos, Señor, siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir. Y los que puedan venir el domingo, pueden hacerlo. Ya se va pronto a abrir la iglesia, pero todavía hay gente que va a tener temor venir. Pero ya desde el domingo que viene, el que quiera venir puede hacerlo. Comuníquese con nosotros si tiene preguntas y se las vamos a dar. Pero recordemos estas palabras que dio el presidente. La iglesia de Jesucristo es esencial. Si son esenciales los bares, ¿se imaginan? Si son esenciales otros lugares, ¿cuánto más la iglesia de Cristo que está ofreciendo salvación y sanidad? Es el tiempo de demostrar que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Así es de que los invitamos. Llámenos para darles esa información. Entonces nos despedimos y les deseamos que el Señor esté con ustedes siempre. Los amamos a todos en Cristo Jesús. Amén y amén.